Muy buenos días, este grupo está compuesto por Joan López, José González y Emanuel Rosario. Le hablaré sobre la clasificación de los tipos. Como introducción al tema, le hablaré un poco sobre ella. La evolución del diseño tipográfico ha permitido establecer una clasificación de los tipos de letra por estilos generalmente vinculados con las épocas en las que fueron creadas las familias tipográficas. La clasificación de estos tipos: góticos o facture. Los primeros tipos móviles creados por Johannes Gutenberg imitaban la escritura manuscrita de la Edad Media. Por esta razón, no es de extrañar que los primeros tipos que comenzaron a fundirse fueran la letra gótica o facture en Alemania y la humanística o romana, también llamada veneciana en Italia. Humanístico o venecianos, siglo XV, siglo XVI. Se conoce con este nombre a los primeros tipos creados en Italia. Poco después de ser inventada la imprenta, imitaban la caligrafía italiana de la época usada en la Cancillería del Papa, derivada de las últimas góticas redondas y cuyo máximo exponente es Poggio Bracciolini. La intención de la letra es extremadamente formal, era dotar de las minúsculas a las capitalis romanas. Aquí le vamos a hablar sobre otra, la Henson, la fuente Henson. Se pueden diferenciar dos estilos diferentes. Los primeros tipos venecianos. Un claro ejemplo de esta época es el tipo cortado en 1470 por Nicolás Henson. Sus características principales son poco contraste entre trazos gruesos y finos, modulación oblicua, imitando a la caligrafía de la época. Las letras de caja alta tienen la misma altura que los ascendentes de las minúsculas. La E de caja baja tiene el filete oblicuo, imitando a la caligrafía de la época. Poca altura X. Los trazos terminales de la A, C, F y L muestran claramente su origen caligráfico. Remates robustos. Transmiten en general un peso y un color intenso en su apariencia. En su estructura y rasgos distintivos imitan a la escritura manual, realizada con una pluma en un ángulo determinado. El modelo francés del siglo XVI. Estos son los inspirados en tipo romano, cortando en 1495 por Francesco Grifo para Aldo Manuzio. Se usa por primera vez en la obra del cardenal Pietro Bembo de Atenas. En estos tipos el diseño se ajusta más a las cualidades físicas del acero que a las escrituras con pluma. Tienen también una gran influencia caligráfica, pero son más refinados debido a que los talladores de matrices habían adquirido más destreza en la confección de las piezas tipográficas. Aquí están los varios tipos de fuentes y los símbolos, por así decirlos. Aquí está todo. Espécimen del tipo de letra Bembo, una recreación del siglo XX de los tipos de grifo. Muchas gracias y lo dejaré con mi compañero Emmanuel. Buenas, mi nombre es Emmanuel y les hablaré de las diferencias con los tipos venecianos. Lo primero es archivo horizontal en la E de caja baja.
los remates inferiores encajan de manera más suave con el asta. Los trazos terminales de la C, F y R son menos abruptos y muestran un acabado en forma de lágrima. Caja alta más corta que la ascendente de caja baja. Barrocos. Siglo XVII. Se desarrollan principalmente en los Países Bajos en el siglo XVIII y los punzonistas principales de esta época son Reinhard Boskens y Christopher Van Dyck. Están pensados para evitar que la tinta llenara las contraformas y los remates resistieron bien la presión de las prensas, ya que al producir un mayor número de libros los tipos delicados se estropeaban antes. En general, queda menos rastro de la herramienta de escritura. Se diferencian de los anteriores tipos por una mayor condensación, amplias contraformas y remates más gruesos. Algunos ejemplos pueden ser DTL Elsevier, Linotype Hanson, Caslon, Enhardt, y tienen mayor contraste en los trazos gruesos y finos, un ojo medio elevado. También se refinan aún más los trazos terminales, y también dentro de un mismo alfabeto podemos observar distintos ejes en su modulación. Neoclásicos, siglo XVIII. Con la llegada de la Ilustración se racionaliza y sistemiza la tipografía. Nace la primera modular, los tipos condensados de Fleischmann y los diseños de John Baskerville en Inglaterra, y en esta época la tipografía se desvincula totalmente de la caligrafía. Algunos ejemplos es Fournier, Baskerville, Bell, y sus principales características son modulación casi vertical, también que continúa aumentando el contraste en los trazos y que aparecen los trazos terminales en forma de gota o lágrima. Un ejemplo de esto es la portada de un libro impreso por Baskerville. De transición o reales, llamados así porque no se ajustan con exactitud ni al aspecto formal de los tipos antiguos ni al de los que posteriormente se realizarían a partir del último cuarto del siglo XVIII, sino que mezclan características de ambas etapas. Se consigue una mejora técnica que permite hacer tipos con mayor detalle gracias a herramientas de cobre y papeles más lisos. Fueron creados en Francia y en Inglaterra tras 200 años de uso de los antiguos. Esto quiere decir que no se caracterizan por tener el aspecto de las tipografías anteriores. Sus características: modulación vertical, que quiere decir que se repiten las letras a un ángulo de 90 grados. Contraste alto entre trazos finos y gruesos, que se hace notar sus partes finas y gruesas. Trazos horizontales ascendentes ligeramente oblicuos u horizontales y los inferiores horizontales, que quiere decir que sus serifas son horizontales, o sea que no bajan ni suben. Y trazos terminales angulosos y encuadrados. Modernos o románticos, siglo XVIII y siglo XIX. En 1784, Firmin Didot creó el primer tipo moderno. Este estilo fue mejorado con la creación del italiano Bodoni y fue empleado como texto corrido hasta principios del siglo XIX. Algunos ejemplos: Böhmer, Didot, Bodoni, Bertolt Waldbaum. Estos tipos poseían caracteres formales que en otra época no se hubieran podido tallar, tales como abrupta modulación de los trazos, remates finos que no se enlazan con el asta, o sea que da la sensación de que no se conectan con el asta principal, y eje vertical, o sea que está su eje a 90 grados, a su derecha la fuente Didot. Industriales, siglo XX. Con la llegada de la revolución industrial llegan nuevas necesidades en el mundo de la comunicación, por lo que nacen nuevas soluciones en forma de nuevos tipos. Egipcios son aquellos de grandes remates, también llamadas tipografías mecanas. Exageran los remates
de las modernas, produciendo un impactante aspecto. Se crearon a principios del siglo XIX y el nombre viene de la campaña napoleónica de este país. A la derecha también otro ejemplo. Palo seco, sans serif o grotescos. Son aquellos que no disponen de remates. No se podría establecer una fecha en la que aparezcan los primeros, puesto que en algunos catálogos aparecían letras de caja alta sin remates en el siglo XIX. Estas se conocen o se caracterizan por no tener remates o serifas, y su comienzo fue en los años 1800. Aquí también un ejemplo de la tipografía helvética, que es claramente un tipo de fuente de palo seco. Humanista. Vuelta a las formas del Renacimiento. Brazo modulado, eje humanista, terminales al estilo de la pluma y grandes aperturas. A su derecha, otro ejemplo, el cual podría caracterizarse dichas mencionadas anteriormente. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.